Reflexiones del Reino Eterno, en la voz del hermano Andrés de Arco. Buenos días, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. En el día de hoy estaremos reflexionando en la palabra de Dios cuando la voluntad de Dios se expresa en un no por los resultados maravillosos que están detrás de ese no. Y para nosotros como seres humanos nos es difícil por naturaleza aceptar los no como respuestas. Nos gusta que nos respondan de manera afirmativa, ya sea por el positivismo, por el optimismo que se nos han estado adoctrinando a nivel secular, a nivel social. Pero esto no habla de positivismo o pesimismo, no, sino cuando un no está expresando la voluntad de Dios. Y Dios nos expresa su voluntad a través de manera también negativa. Y eso lo le tocó entender y aceptar a tres personajes de la Biblia. Y quiero referirme a ellos de la siguiente manera. En primer lugar, encontramos a Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 12, encontramos que Dios, viendo la condición en la cual estaba su pueblo de esclavitud, dice el capítulo 1, en el capítulo 3 nos habla del llamado que le hace a Moisés. Lo llama para prepararlo, para que durante ese tiempo que estuvo como pastor, cuidando esas ovejas, lo estaba entrenando para sacar al pueblo de Israel. Y luego que le da ese mensaje y Dios lo persuade y lo convence de ser un instrumento, encontramos en Deuteronomio 31 del 1 al 3, en el cual Dios después le dice que no va a pasar a poseer, a ser parte de los que van a poseer la tierra prometida. Dios lo había utilizado para sacar al pueblo de Israel, pero después le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Moisés, frente a esto, intenta interceder por él mismo, a clamar a Dios, a suplicar, y Dios se mantiene en esa negativa. Y vemos el fruto que Dios había preparado a través de Moisés a un Josué, a Oseas, para conquistar y continuar la labor de Moisés. Moisés entendió y fue consecuente a ese no, porque detrás de un no hay un propósito mejor para nuestras vidas. El segundo personaje que encontramos en la palabra de Dios lo encontramos en David. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 4, que David, viendo el esplendor de ese palacio, esa casa donde él vivía, tuvo una idea, un pensamiento de edificar el templo para Dios. Y tenía los recursos, oro, plata, piedras preciosas, madera. Y le consulta al profeta Natán, y el profeta Natán dice, haz lo que hay en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero Dios le habla al profeta en esa noche y se le acerca a David. El profeta Natán le dice, no. Dios dice que no vas a edificar casa. No, porque alguien de tu descendencia es el que me va a edificar. Salomón. Pero también se refería a algo mejor, a Jesucristo. Jesucristo viene de la descendencia de David, de la simiente de David. Y ese Cristo edificó casa, y esa casa son las moradas que Dios tiene preparado para nosotros. Y de igual manera, David asumió ese no de una manera consecuente, de una manera en la cual nos dice más adelante, el segundo libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 y 8, que él entendió que Dios lo había utilizado para dar batallas, para dar victorias a Israel, y sus manos habían derramado mucha sangre. Y el propósito de Dios no era que él construyera el templo, sino diera esas batallas, que consolidara la expansión del territorio de Israel que le había prometido a Abraham y a toda la tribu de Israel. Ahora bien, mi hermano, el entender el no de Dios amerita humildad, sumisión, de que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y el tercer y último encontramos en el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6, nos dice, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, nuevamente el Espíritu Santo no les permitió llevar el Evangelio.
Encontramos que esto no va en contraposición a la gran comisión de llevar el evangelio, sino que Dios quiere que seamos eficaces, seamos pertinentes, guiados por el Espíritu Santo a qué mensaje Dios quiere dar a esa persona, a ese lugar. Cuando hay que tirar la semilla, que es la palabra de Dios, a esos corazones que son el terreno ya abonado por parte de Dios. Encontramos aquí respaldo y aprobación de Dios, un respaldo en el cual el apóstol Pablo se dio cuenta de que Dios no le iba a respaldar si él abría su boca. Y hay que entender esto de parte de Dios, que Dios no es que usted no quiere que usted predique, que testifique, sino cuándo, en qué momento y a qué personas. Y dice que entonces Pablo viajó a Filipo, y en Filipo dice la palabra de Dios en el versículo 13 al 14, que estando en un lugar de reposo, en el momento del día de reposo, él estuvo enseñando, y una mujer llamada Lidia oyó la palabra, y esta mujer era comerciante, entendió la palabra, el corazón de ella fue ensanchado para salvación, y dice la palabra de Dios que ella y su familia y su casa, sus siervos, sus parientes se convirtieron y fueron bautizados. Vemos el resultado de esa sumisión del apóstol Pablo y de Silas a ese no de Dios, y encontramos más adelante que el apóstol Pablo y Silas son puestos presos y el carcelero de Filipo, frente a esta circunstancia de la cual ellos empezaron a cantar, a entonar himnos. Dice la palabra de Dios que empezaron a entonar himnos en el versículo 25 del libro de Hechos, capítulo 16, entonar himnos, y dice que un ángel provocó un terremoto y los que estaban también presos oían al apóstol Pablo, y frente a este acontecimiento el carcelero creyó que habían escapado y se iba a suicidar, y Pablo clama para que no se suicide, no se quite la vida, y este hombre clama: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para tener esa salvación. Dice el versículo 30, para ser salvo. Y frente a esto Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y toda la casa de él, con este carcelero, fueron salvos. Y en el capítulo 17 igualmente encontramos que siendo Pablo guiado, sensible al resultado de aceptar ese no, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 12, que muchas personas creyeron, y en el versículo 34 igualmente muchas personas, muchas familias creyeron, pero el no más fuerte en el cual Pablo le tocó aceptar más aún lo encontramos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 10, cuando él clama por sanidad, por un aguijón de parte de Satanás, pero permitido por Dios, para que Pablo no se gloriara, para que Pablo no fuera tan jactancioso, orgulloso. Y dice que Pablo 3 veces oró, clamó a Dios que le quitara este aguijón. Pero Dios le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El fruto de nuestras debilidades, de aceptar los no de Dios, es que el poder de Dios, la obra de Dios va a estar delante, y nosotros estaremos sujetos a la dirección del propósito de Dios. Nosotros no manipularemos ni ayudaremos a Dios en que Él haga lo que nosotros queremos, sino nos someteremos a lo que Dios quiere. Dios no quiere muchas veces que esa relación afectiva sea la que Dios tiene para ti, o ese trabajo no es el que Dios tiene para ti, o viajar a ese lugar o a esa ciudad es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene algo mejor. Sé sensible, métete en la presencia de Dios, en la cual, teniendo comunión con Él, Él afirmará, Él te dará claridad de cuál es el propósito cuando Él te dice no. Y es algo mejor para tu vida. Señor, haznos entender que esos no, que muchas veces lo sentimos como algo duro para nuestra vida, es evitar que nos destruyamos, que nos afectemos. Eso, no quiero que sufras, no quiero que tengas desdichas, sino que detrás de ese no hay mucho sí. Si te amo, si te cuido y si te proveo, y Dios nos va a proveer y Dios nos va a seguir amando. Pero sigamos siendo humildes y sencillos a esos no, a esas prohibiciones, como hizo Moisés, como hizo David y hizo el apóstol Pablo. Ayúdanos, Dios, en Cristo Jesús. Tu hermano Andrés de Arco. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.